pero a mí me gustaba mucho, yo se los conté el otro día, tenía un fanatismo por la historia que me llevaba a coleccionar cosas que estaban relacionadas con mis héroes de la infancia, y uno de ellos, se los contaba también, era San Martín. Y esta semana que pasó hubo toda una polémica en torno al lugar en donde debe ser exhibido el sable corvo de San Martín, un emblema de la lucha por la independencia, que por un legado histórico terminó en poder del Museo Histórico Nacional, que por supuesto, como es obligación de un museo, entiendo yo, lo que hizo fue acondicionar todo para que ese sable pueda ser exhibido y que la comunidad, en el marco de un recorrido histórico, pueda ver lo que representa ese símbolo en la lucha por la independencia. Hay bolonqui, porque se ve que los que dirigieron el museo no estaban muy de acuerdo con una decisión que tomó este gobierno y con otras tantas respecto de los museos. La última fue sacarle al Museo Histórico Nacional esa tarea, la de exhibir y cuidar del sable corvo del general San Martín. Pero no fue la única decisión que seguramente molestó a la gente que se dedica a esta actividad. Alguien que durante, creo que fueron 5 años, ¿no, Gabriel? 5 años. Durante 5 años ejerció la responsabilidad de conducir los destinos del Museo Histórico Nacional, es Gabriel Di Melio. Lo tenemos acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto tenerte aquí. Alguna vez hemos charlado por teléfono, alguna entrevista. No tenía el placer de conocerte personalmente, pero hemos validado y valorado mucho la tarea que has hecho, no solo como funcionario, sino también como divulgador de la historia. Y aprovecho para agradecerla. Mi hijo entendió muchas cosas viendo los programas que vos hacías, y supongo que Camilo también. También, sí. Que es el hijo de Ivy. Bueno, totales. Gabriel, vos te fuiste del Museo Histórico Nacional, que dirigiste durante 5 años, a mediados del año pasado. Sí, me sacaron, ¿no? Claro. No es que te fuiste como un acto no volitivo. No me fui porque quería. Porque fueron. quisiste. Exacto. ¿En qué contexto se produce ese despido, esa separación tuya del cargo? Yo venía desde 2020, Sí. me renovaron cuando hay el cambio de gobierno, como a todos los directores de museos, pero después, bueno, en un momento hubo una primera polémica por lo que pasó ahora, ¿no? Por el tema del sable, donde tenía que estar. Yo salí a hablar públicamente de eso y también a hacer una queja respecto del abandono presupuestario total que hubo de los museos nacionales, y bueno, que en algunos casos, como el Museo Histórico Nacional y varios otros, el Palacio San José, la Casa Urquiza, ¿no? La Casa Natal Sarmiento, las estancias jesuitas de Córdoba, la Casa de Tucumán, si vos las abandonás, bueno, se deterioran, y después conservar algo ya deteriorado es muchísimo más caro para el Estado, ¿no? O para quien ponga el dinero, con lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, porque no es que uno necesita un gran mantenimiento, es simplemente hacer mantenimiento. Entonces, y por supuesto los museos necesitan algo de dinero para funcionar, para poder hacer una exhibición, etcétera. Pero bueno, es un abandono general de lo público, ¿no? De lo cultural en particular. Y entonces, bueno, al salir a decir esas cosas, ojo, no hay nada malo en mi expulsión en el sentido de que yo era un funcionario, está bien. No hay, bueno, fue el fin de un proyecto que estábamos llevando adelante y que todavía no había terminado, ¿no? Quiero la que asume en tu reemplazo. Sí. ¿Fue la que fue separada hace algunas horas? Ella renunció sí, ahora. Renunció. Sí. Esta sí renunció. Renunció a raíz de que se llevaron el sable, sí. Exacto, sí. O sea que evidentemente había un consenso entre la comunidad científica que estaba trabajando en estas temáticas acerca de la inconveniencia de hacer ese traslado de ese legado histórico. Sí, en particular porque hay una cuestión legal, ¿no? Es decir, Bien. cuando los museos hacen sus colecciones en base a donaciones. Yo le dono al Louvre tal cuadro, y quiero que esté en el Louvre, no en otro lado. Digamos, por decir un ejemplo. Entonces, el museo hizo su colección en base a donaciones, sobre todo el fundador del museo, llamado Adolfo Carranza, le pidió a hijos, hijas, nietos, nietas de los grandes personajes del siglo XIX que le donaran las cosas de sus antepasados. Entre otros, habló con Manuela Rosas y con Terrero, que era el yerno de Rosas, quienes decidieron donar el sable. Así como la nieta de San Martín, Josefa Balcarce, le donó al histórico todos los objetos del Libertador. Claro. Es decir, el histórico es el gran museo sanmartiniano, digamos, todo lo que hay de San Martín ese cuarto claro, que reproduce de la Casa de Evolución. Claro, que son los muebles originales, ¿no? Y todo lo que hay en el museo, digamos, no solo las armas, sino uniformes, poncho, es decir, todo lo que hay de San Martín prácticamente está en el Histórico Nacional.
junto con el sable que vino por otra vía, por la vía de Rosas, porque San Martín se lo había legado a Rosas. Entonces, tiene que estar ahí porque es legal, digamos. Ahora, lo que ocurrió fue que en la década del 60 hubo 2 robos del sable, porque en la época de proscripción del peronismo, y entonces hubo grupos peronistas que lo robaron como símbolo político, digamos, para dárselo a Perón, que estaba en Madrid. Cuando los recupera el ejército la segunda vez, justo viene el dictador Onganía y decide dárselo a los granaderos en custodia. Entonces, cuando en 2015, después de décadas que estuvo en Granaderos, vuelve al histórico por decisión de Cristina Fernández, vuelve con Granaderos. Es decir, que el argumento que hay ahora de que en realidad es por una cuestión de seguridad es absurdo, porque la seguridad del sable la hacen ya ahora los granaderos. El mismo cuerpo de Granaderos. Exactamente. Claro. Estos 10 años hubo granaderos viviendo en el museo cuidando el sable, con lo cual es totalmente falso. Entonces, básicamente tiene que ver, por un lado, con eso, y por otro lado, con el enojo, creo, general que hay, más en la comunidad de gente que se dedica a esto, es que es sacarle a un museo que está especializado en conservar patrimonio, tiene un equipo espectacular de profesionales para eso, para dárselo a un regimiento que no se dedica a conservar patrimonio, y donde además no lo puedes ver. Es decir, vos en el regimiento tenés que pedir un turno para ir. Es decir, en el histórico vos vas, cruzás la puerta y ves el sable, ¿no? Es algo público, está al servicio de la sociedad. Entonces, me parece que tiene que ver también con un nuevo deseo presidencial de un acercamiento al ejército que recuerda otras épocas de Argentina, ¿no? En ese sentido hay algún cambio ahí que todavía yo no llego a vislumbrar bien, pero... ¿A qué atribuís la obsesión presidencial por el sable corvo? Me parece que es un deseo de acercamiento con granaderos, ¿no? No con el sable, no con el objeto. No, en algún momento se dijo que Granaderos nombró a Milei granadero honorario y le iban dando un uniforme, y como a él le gusta hacer cosplayer, que se iba a disfrazar de eso, puede ser. Pero no hay, son solo trascendidos. Lo cierto y que un sable, como cualquier objeto patrimonial, no se puede blandir. Uno no puede estar agarrando un objeto que fue considerado un bien patrimonial del Estado. No te puedes ir a sentar en la silla de Rivadavia No, o sea, no, exactamente, porque eso se destruye. La idea es que se conserve para la posteridad. O sea que salir a blandir el sable estaría mal en términos patrimoniales. Pero bueno, todo es posible. Lo cierto es que ¿todo no... es posible? Bueno. Porque decís todo es posible y Yo termino creo, y no, todo es que posible. en estos ¿verdad? tiempos Bueno, se han corrido tiempos... ciertos límites de cosas, quizá porque justamente esa supuesta irreverencia tiene cierto, suponen, correlato político, por lo menos por ahora. Después veremos. Lo cierto es que hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema ahí y sobre todo me parece que lo peor es, digamos, de sacarle a la sociedad la posibilidad de verlo, ¿no? Y por otro lado también hay un poco, en mi opinión, un poco de humo en un gobierno que no tiene nada para mostrar en cultura, digamos. Básicamente con ningún gobierno estuvo tan paralizado el ámbito área, cultural sí, por completo. Bueno, esto mueve alguna noticia, es decir, porque básicamente se discute algo que es trasladar algo de un lugar al otro, ¿no? Ante la ausencia absoluta. Porque no es que decís, hay una política así basada, todo es virtual, ¿no? En el terreno real prácticamente no hay ninguna acción. Me quedé pensando en algo que tiene que ver con lo que es un museo y con lo que representa este mecanismo a través del cual el museo se nutre del material que exhibe después, y que seguramente mediante curadurías y trabajos de especialistas prepara, dispone. ¿Por qué San Martín le dona a Rosas su sable? Digo, el por qué está explicado, pero ahí debe haber algo que se entiende más allá del texto escrito en aquel testamento, ¿no? Claro, San Martín en vida, digamos, supone, antes incluso de la vuelta de obligado, como Rosas en ese momento tenía tensiones fuertes con británicos y franceses, San Martín considera que eso es una continuación de la defensa de la independencia, en la cual él había sido un paladín, digamos, claro, y le da en honor a eso el sable a Rosas. Cuando muere en 1850, el sable llega a Buenos Aires al poco tiempo, pero al poco tiempo exilio después de la batalla de Caseros, con lo cual estuvo acá un año y ahí quedó el sable. Y cuando él murió, lo heredó Terrero, que era el yerno. Sí, en realidad el consuegro, claro, que se lo deja al yerno, claro, y ahí es que yerno e hija, Manuela Rosas, deciden donarlo a Argentina, diciendo que quieren que está la carta manuscrita en el Museo Histórico Nacional, que es el argumento que se usa, claro, que además todavía no había una legislación, por eso es que no están parados por ninguna legislación. Hubo un decreto presidencial en ese momento, el presidente de ese momento, Sáenz Peña, Uriburu, que se lo da al histórico. ¿Y no hay algo de eso que el otro día, cuando hablábamos del tema, salía
respecto de lo que representa para la historia oficial la figura de Rosas? ¿No hay algo de demonización de la figura de Rosas en la actitud de jugar al límite con esta alteración? Esta, te diría, violación a la ley, porque en definitiva lo que vos decís es que están violando la ley. Sí, para mí es eso, básicamente. No lo veo tan así, creo que tiene más que ver con... Pero puede ser, ¿eh? O sea, no descarto nada. Creo que más tiene que ver con apropiarse el legado de San Martín, ¿no? Es decir, San Martín es gran héroe nacional, Granaderos se supone el regimiento de San Martín, en realidad no es el mismo, los granaderos fueron disueltos en la década de 1820 y se hizo un nuevo cuerpo llamado Granaderos a principios del siglo XX, ¿no? Con lo cual no es que haya una continuidad, es otro regimiento, pero que toma la lógica del regimiento de San Martín. Esto es buenísimo, ¿eh? Sí. De 1820 a ver si a 1900... Sí, de 1820, no me acuerdo tanto, Rivadavia lo disuelve, y no me acuerdo cuándo, pero ya es en el siglo XX que se vuelve a crear. Cuando el sable fue donado, que es uno de los argumentos que dan, que es no se donó a Granaderos porque no existía Granaderos. Bueno, no existía Granaderos. Claro. O sea, Granaderos no es los Granaderos de San Martín, es otro regimiento que obviamente tomó los uniformes de San Martín y que entonces trató de continuar con ese claro, legado. es la digamos. Guardia Presidencial, tiene toda una cuestión importante de relación con los presidentes, ¿no? Pero en este caso, bueno, la disputa me parece que es por justamente el máximo objeto del máximo héroe nacional, ¿no? Claro. Todo esto lo presentan porque hay una causa judicial que se abrió incluso antes del decreto. O sea, Sí. porque esto viene de unos días antes. Hay toda una explicación, también se pone en juego lo que vos contabas al respecto de la carta, al respecto de cómo había sido la donación. Ahora se sumó una amicus curiae, una ex directora del museo, también para dar justamente una mirada de alguna manera orientada en la historia. Esto de la importancia y de dónde viene y por qué es necesario que el sable no esté recluido con Granaderos, sino que haya un camino de preservación y demás, pero también es algo que lamentablemente se termina trasladando a tribunales que no tiene quizá una visión de la cultura o una visión histórica de este tipo de procesos. No, es que a veces no va a querer enfrentarse a un presidente por una cuestión así. Claro, digamos, también es teniendo eso. en cuenta las cosas que ocurren últimamente. Pero además creo que, aunque Granaderos creara un museo, como puede ocurrir, ¿no? Y le estaría sacando una pieza a otro museo para hacer el propio, digamos, eso está mal. Es decir, uno no desarma, sobre todo, a ver, los museos importantes, y el histórico es un museo clave en Argentina, ¿no? Sí. Como el Bellas Artes, como el de Ciencias Naturales de La Plata, es decir, son fundacionales de toda la museología argentina. Digamos, hacer una afrenta de este tipo es agujerearlo, es decir, es realmente una herida dolorosa, ¿no? Para quienes aman ese museo, pero en general, digamos, para la idea de lo público. Sí, pero le sacás la pelota del 86. Exacto. Claro. Como es el emblema más importante que tiene la figura más importante de la historia argentina, como es, y sin ir en desmedro de ningún otro de los próceres, que si querés después nos metemos ahí porque hay toda una disputa, hay como una resignificación, como suele ocurrir, cada vez que aparece un tiempo político, resignifica los discursos acorde a lo que ellos piensan. Ahora el presidente actual es un presidente muy fanático de Alberdi, y él reinterpreta a Alberdi en un montón de cuestiones que cuando uno... que hemos leído alguna cosita, decimos, che, pero era tan así como lo planteaba. Seguramente Cristina hizo lo propio con Belgrano, que era un prócer, creo que si no era el favorito de ella, siempre lo mencionaba a Belgrano como uno de sus próceres favoritos. ¿Cómo es la relación de la sociedad argentina con sus próceres? Bueno, en Argentina, muchos países, pero en Argentina uno puede ver un interés muy grande por la historia, ¿no? O sea, hay mucha discusión de historia, es decir, para los historiadores eso es buenísimo, pero es decir, todo el mundo tiene alguna opinión, hay mucho interés, y uno de los grandes intereses, obviamente hay intereses en la historia reciente, en la década del 70, hay interés en el peronismo, pero siempre hay mucho interés en todo lo que es nuestro origen, nuestro mito de origen, ¿no? Es decir, la Revolución de Mayo, la independencia, los grandes personajes. En general, yo habiendo dirigido el Museo del Cabildo y de Buenos Aires y después el histórico, lo que ves es mucho interés que tiene que ver también con la tradición escolar, con haber escuchado en los feriados, en los actos escolares mucho sobre estos personajes, que obviamente son considerados clave para el país, y además en general los ligados con la Revolución y la Independencia tienen menos polémicas que los posteriores, ¿no? Es decir, a partir del periodo unitario federales, etcétera, ya todo entra en un debate político que no es tan fuerte para el periodo de independencia, donde en general
cualquier sector político reivindica la Revolución de Mayo y y el 9 de julio como propio, es decir, nadie va en contra de eso, ¿no? Y entonces es como una suerte, creo yo, de cierto cemento comunitario, ¿no? O sea, la antinomia arranca después del 53, digamos. En realidad después de 1820 ya tenés con Claro. Rivadavia, Rosa, Sí. Mitre, Urquiza, todos estos personajes, Sarmiento, etcétera. Sí, ahí ya tenés como tole. Pero en general pocas veces ves a alguien que habla en contra de San Martín. Ahora hay cierta conspirativa que circula mucho en redes sobre que era un agente británico, Sí. cosas así, que son muy tiradas a los pelos y tienen que ver con, bueno, muchas veces las conspirativas funcionan porque son divertidas, por decirlo de una manera, o porque, bueno, que vaya uno a saber por qué, pero en general hay una cierta reverencialidad hacia esa figura, y lo mismo Belgrano, lo mismo los miembros de la primera junta, es decir, son personajes en general bien vistos, ¿no? Estás hablando de personajes que son mainstream, por decirlo Total. de alguna manera. Sí. ¿Qué personaje de la historia está subestimado? Que decís, che, mirá, no se habla tanto de tal y fue fundamental. Mirá, yo digo, como historiador, como investigador, me dedico mucho a la historia popular, ¿viste? Y entonces, en general, el problema que tenés con los próceres es que siempre te pone el eje de la historia en grandes personajes, Claro. ¿no? Sí. Claro. O sea, como que grandes hombres y alguna que otra gran mujer, siempre en general son varones, Sí. Sí. son considerados los grandes hacedores de la historia. Entonces yo siempre digo, bueno, qué sé yo, si vos querés entender el peronismo, puedes estudiar a Perón y a Eva, pero si no estudias por qué la gente se hizo peronista, en realidad no entendés solo mirando al líder, no entendés la independencia mirando a San Martín y a Belgrano, sino también tenés que entender por qué una sociedad, no entera, porque algunos estuvieron en contra, pero se movilizó por esa revolución. Es decir, yo creo que a mí lo que me parece interesante es justamente los personajes más anónimos, ¿no? O sea, yo siempre digo los que no tienen nombre de calle. Y ahí tenés un montón que aparecen Sí. en la historia, algunos nos dedicamos a eso, fragmentariamente, son más difíciles de estudiar desde el presente porque no sabían escribir o dejaron menos testimonios, pero me parece que hacen a la historia más interesante. Recientemente hubo una incorporación en la década 2020 que fue Remedio del Valle, ¿no? Ajá. Una afrodescendiente que fue importante en la Guerra de Independencia, que antes era totalmente desconocida, ¿no? Sí. Y obviamente es más difícil de estudiar. Pero porque, cuando ves lo que está en el tenía- billete ahora. ¡Oh! Bueno, Ay. eso, como pasó en su momento, en los últimos años kirchneristas, con la recuperación de alguien que antes era importante, pero que se elevó más, que fue Juana Juana Zurduy, Zurduy. con el Sí. monumento. Bueno, esos personajes, en ese caso personajes femeninos, además, que eso fue muy importante también, son figuras que antes no estaban tanto Claro, en el imaginario, en Anteojito. Exactamente. No los vimos en el Anteojito. No, Como no la estaban. Villique. No, Claro, no. Exacto, no estaban ahí en el primer plano. Eso va cambiando un poco con el tiempo. En general siempre son los mismos, vamos a decirlo, ¿no? Pero está bueno cuando vas incorporando personajes como algún soldado, alguna espía o cosas así que también son lindos para una narrativa y que, hablando de revolución o de la guerra de independencia, pero que obviamente son menos conocidos porque además son más difíciles de estudiar, insisto, más difíciles porque no dejaron... Porque no accedes al material. Claro. Exacto, el material es más elusivo, lo mismo que si querés hacer historia de los grupos indígenas o de, la población que estaba esclavizada en esa época, digamos, todos los que estudiamos esos temas, nos parece que está bueno incorporar eso en las grandes narrativas, ¿no? O sea, junto con San Martín, junto con Belgrano y todos los grandes personajes, sin ir en desmedro de ellos, por supuesto. Me interesa mucho lo de la controversia, porque somos un país que hace de la antinomia y del contrapunto, casi te diría una costumbre, no sé si sana, pero a mí me encantan los debates. Ahora llega un punto en el cual aparecen, mencionaste recién al peronismo, y claramente nos trae a la historia del siglo XX, en donde marcó seguramente una de las principales antinomias de la historia contemporánea, ¿no? Sí. Esta idea de que hay un peronismo y hay un antiperonismo. ¿Vos crees que eso prevalece a pesar de los ya 80 años transcurridos de la irrupción del peronismo en la historia? Sí, creo que, a ver, cada vez que el peronismo pierde, alguien anuncia su final, ¿no? Con mucho entusiasmo, yo siempre digo, bueno, de a poquito, porque siempre en general se reconstituye de alguna manera. Evidentemente el peronismo ha cambiado mucho ahora y está en un momento particularmente raro, en el sentido sobre todo de su fragmentación como partido nacional, ¿no? Parece casi como un conglomerado de partidos provinciales, cosa que alguna vez fue también, pero sigue siendo una identidad que es fuerte y que tiene además un montón de, como tuvo siempre, un montón de disputas internas muy grandes, ¿no? O sea, eso no es ninguna novedad, digamos, que haya más bien peronismos que un peronismo. Como también hay antiperonismos, diría yo, ¿no? Ciertamente es un momento bastante raro el que estamos viendo en el sentido de la tradición argentina post-83, pero creo que todavía es un clivaje, no diría que es el único, pero muy fuerte, ¿no? Que sigue marcando de manera... O sea, desde la aparición del peronismo en adelante ha sido un ordenador, junto con algo que
fue muy importante, que fueron los golpes de Estado, ¿no? Que hoy en día parecen algo olvidado. Por eso, lo del sable a veces lo relaciono un poco con una nueva relación del gobierno con el ejército otra vez, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, que de alguna manera se han ido sacando un poco de encima la condena social que tuvieron durante mucho tiempo por la dictadura, ¿no? Sí. Porque ya ahora hay generaciones que no conocieron eso. Entonces, recuerdo gente que en la década del 80 conocía a uno que iba al colegio militar y no podía caminar por la calle con uniforme porque la gente le insultaba. O en el 2001 hubo un censo, me acuerdo, y hubo militares haciendo el censo porque había docentes de paro en la época de la Rúa, y había gente que se enojaba porque venían militares y no los atendía porque eran militares. Entonces, todo eso se fue perdiendo después. Aparte es lógico que se perdió, claro. y no está mal, pero en todo caso hay teniendo en cuenta que ahora son los 50 años del golpe, hay cierta relación ahí entre el ejército y esto que no me termina todavía de cerrar bien, ¿no? ¿Qué cosa esto que acabas de decir? Sí, me da un poco de, no sé si miedo es la palabra, ¿no? Pero me da un poco de resistencia en este contexto histórico que sea este gobierno el que tenga que, no sé si hablará, si sacará un video de los que ha sacado el 24 de marzo en algún momento. Sí, seguro. Que tenga años, que ¿no? en este momento histórico ser el mileísmo. Pero pensalo en otros términos y en otro contexto. Qué poco se habla de que estamos en el año... Sí. No, a 2 meses. Claro, nada. por eso A un mes y medio. Un mes y medio de un evento trascendental. Absoluto. Sí, es notable. Por otro lado, ya no se habla. Es notable que ha pasado tanto tiempo de la dictadura, ¿no? Si conoces un montón y ya no pesa lo mismo, creo yo, ¿no? Sin ser un especialista en eso, me parece que ya no pesa lo mismo, pero sigue siendo un tema que divide y agua, sobre todo porque es la primera vez que hay la aparición de un discurso negacionista fuerte que antes estaba oculto, ¿no? Mal larvado, y ahora la gente lo tiran de uno. Bueno, eso es una buena pregunta que tampoco es para dilucidarla, sino simplemente para reflexionar. ¿Existió siempre esa idea de negar? Porque uno tiene la sensación, nosotros que vivimos con Ibi los 80, vos seguramente también, el advenimiento de la democracia, uno tiene la sensación que esos primeros años fueron difíciles, pero después del juicio a la Junta, después vino el indulto y todo, pero hubo como una idea de que la Argentina había incorporado el tema de los derechos humanos como una bandera innegociable. ¿Qué sé yo? Me imaginaba juicio de Nuremberg, el nazismo. Que el nunca más era nunca más. El nunca más de verdad, era un nunca más. Y ahora eso está muy Y ahora parece en duda, como, ¿no? como que cambió. ¿Estaba larvado, como dijiste vos, ese sentimiento pro dictadura, o no tan condenatorio de lo que pasó en la dictadura? ¿O surgió ahora de la nada? Yo creo que estaba y que en realidad hubo muchas variaciones, ¿no? Estuvo el juicio de las juntas y al año siguiente estuvo la ley de punto final, paremos de joder con esto, y después la obediencia de vida, y después vinieron los indultos, y por eso apareció otra militancia. Yo creo que ahí fue fundamental realmente la acción de los organismos de derechos humanos, en particular de madres y de abuelas, que fue esencial para que esto, además con el no revanchismo, ¿no? Con la idea de, bueno, esto es justicia, y lograron sostener eso hasta la aparición del gobierno de Néstor Kirchner, y la reactivación de la justicia, ¿no? Pero creo que esa idea de que había un consenso nunca fue así. Creo que estaba mal visto en una época, entre otras cosas porque hoy la gente se olvida un poco, pero la dictadura fue un desastre en todos los aspectos. No es que vos decís, bueno, asesinaba gente y además tuvo algún logro, algún tipo. Todo lo que hizo estuvo mal, es decir, económicamente fue un desastre, la situación social fue un desastre. Es decir, incluso cuando van a la guerra pierden, con lo cual ahí pierden su legitimidad, ¿no? Entonces, una guerra mal planeada, mal ejecutada, es decir, como bien dijeron los propios militares, ¿no? En su momento. Entonces, quiero decir, había un desprestigio muy grande y creo que eso ayudó también a que nadie levantara esas banderas, como una foto de alguien con una bandera, una remera de Videla, eso es imposible. Pero yo iba acá cerca en Belgrano, una escuela pública en los 80, y recuerdo donde iban varios hijos de militares, y recuerdo haber ido una vez al cine, y con la luz apagada, cuando aparece Videla en una película, la deuda interna llamada película, ¿aplausos? Hubo aplausos. Por supuesto, no de todos, ¿no? De una que parte, no en las canitas, pero seguro. A juras, ¿no? No lo hacían cine, exactamente. Se lo permitieron. Claro. Pero ahora eso que antes hacían a oscuras, sí, lo hacen bajo los focos de la luz directamente. Claro, eso es un cambio importantísimo. Y no solo personas que añoran aquello que vivieron de alguna manera, sino generaciones jóvenes que ni siquiera habían nacido en ese momento. Hay pibes muy jóvenes reivindicando la dictadura. Sí, aparte diciendo y reivindicando la violación de derechos humanos, diciendo, bueno, ¿qué estaba haciendo tal persona por la cual la mataron? ¿No? O sea, como si no importara el Estado de Derecho, digamos, como si alguien, porque fue guerrillero, por ejemplo,
y uno puede condenar, yo tengo una mirada negativa sobre la guerrilla, pero de ahí al asesinato, digamos, del terrorismo de Estado hay un abismo, ¿se entiende? Entonces, en vez de pedir justicia, digamos, para esa gente, en todo caso, lo que hace es condenar, digamos, apoyar el terrorismo de Estado, lo cual es terrible. A veces puede ser una especie de juego juvenil, pero me parece que es peligroso. O sea, y en ese sentido sí creo que a tanta distancia, y es cierto que ya no está tanto la experiencia de haber vivido el desastre que fue en todo sentido la dictadura, lo opresivo que era, o sea, lo aburrido en todo caso, incluso en la vida civil, ¿no? Con lo cual creo que es bueno recordar eso también, ¿no? El desastre económico, el desastre en todos aspectos, y no solo ir por el lado de derechos humanos, para recordar realmente por qué la gente estaba en contra finalmente de la dictadura, ¿no? No al principio, ¿no? También hay que recordar que hubo mucho apoyo civil es que si no, a la dictadura, si no la dictadura no se sostiene, ¿no? Creo que una de las grandes contribuciones que se hizo durante el periodo del kirchnerismo ocurrió esto, de la denominación de cívico-militar me parece muy adecuada porque no solo fue la sociedad civil en su conjunto o una parte de la sociedad civil la que avaló, sino que también hubo sectores del universo empresarial que fueron ahí sí directamente cómplices de la dictadura sin tener ningún rango. Sin duda. De la iglesia también. Y de la iglesia, por supuesto. Me quedé pensando en esto de que lo hablábamos con los chicos el otro día cuando hablábamos del sable. Se perdió esa emoción por el desfile militar. Yo de pibe, vos qué edad tenés, la misma que nosotros. Yo tengo 52. Bueno, son más chicos que nosotros. Pero yo me acuerdo de pibe ir a los desfiles militares. Y yo era medio sanmartiniano, me gustaba, quería ser granadero, tenía esa cosa medio enfermiza de un chiquito que tenía 7, 8 años, y yo miraba a los granaderos y me emocionaban. Pero ¿no te parece que hubo algo? Yo tengo el recuerdo, claro, yo estaba terminando la primaria cuando viene el cambio, y ahí hay una especie de condena general. Yo me acuerdo que para mí un poco el símbolo patrio quedó manchado por los militares. Pero lógico, una cosa, es la dictadura. Claro, entonces era como que la gente, yo recuerdo gente, por ejemplo, yo iba a escuela pública, no cantando el himno, ¿no? Como señal de reprobación, gente que estaba muy enojada con la bandera, ¿no? Como que los militares se habían apropiado de todo eso y por suerte con los años eso se lavó un poco. Pero también hay una cosa, me acuerdo, a mí me gusta mucho el rock argentino y cuando Sumo cantaba no vayas a la escuela porque San Martín te espera, ¿no? San Martín no es bueno ahí. Ese era un poco mi San Martín. Sí, claro. Era como algo atrasado, villiquinesco, ¿no? O sea, como de maestros de otro tiempo, ¿no? Entonces, me parece que eso fue cambiando después. Ahora hay un reentusiasmo, o sea, incluso a nivel juvenil ves como mucho más interés en la cosa, lo cual obviamente por un historiador está bueno. Inclusive por los mismos músicos de esa banda. Exactamente, pero a mí yo me acuerdo cuando en el 2010 agarré una banderita en los actos famosos y creo que la primera vez en mi vida, salvo en alguna cuestión futbolística, que había agarrado una bandera. En el Bicentenario. Claro, y es generacional. La gente más joven no tiene un mambo mucho con más eso. natural. Pero no mira como, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿No? Sí. O sea, sí. Y bueno, hubo algo de eso que estuvo bueno y otro algo que para mí es complicado también, ¿no? Porque a veces ha hecho olvidarse algunas cosas. Lo mismo pasa con la cuestión de Malvinas, ¿no? Que es un reclamo totalmente legítimo de Argentina por el hecho colonial, pero que también a veces se lo analiza ahora sin la dictadura. Cuando la culpa de que Argentina no haya podido después negociar Malvinas es de Galtieri y sus amigos. Hay una guerra absurda, ¿no? Como todo el mundo reconoce. Entonces, es un problema. Creo que hay que defender esas cosas y no dejar de hablar del tema. ¿Te animás a hacer un ranking de tus próceres favoritos? Yo tengo varios, pero sí, hay varios. Dorrego, que escribió una biografía de él, me gusta. Artigas, San Martín me cae bien, me gusta Castelli, Eva Duarte para mí, estaría ahí en mi ranking importante. Y te diría que yo, para mí, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son próceres. Las metes ahí, las metes en ese lugar. Mira, si vos te parás adelante de una dictadura y vas a caminar a la plaza, o sea, no se me ocurre nada, o sea, dado que la idea de prócer va con algo valiente, no se me ocurre nada más valiente, y después no pedir revancha, y creo que el eje de la democracia argentina fue el no revanchismo, ¿no? Me parece que es lo más admirable que recuerdo haber visto. Realmente. Porque además el concepto de patriota, uno lo tiene incorporado como algo muy antiguo, como gente que ya no existe, como de otro siglo, y nosotros tenemos patriotas en el siglo XX, en el siglo XXI. Por supuesto. Lo que pasa es que es más difícil para un contemporáneo que siempre está... En la época había gente que odiaba a San Martín, odiaba a Belgrano. Es decir, cualquier persona que está metida en la política tiene automáticamente gente que está en contra. Claro. Con el tiempo, ustedes vivieron la época de Alfonsín y era un personaje muy polémico que ahora todo el mundo en general celebra, pero en la época muchos no estábamos contentos con Entonces, pero digo, todo
con el tiempo los gobiernos van cambiando de la condena a Menem y ahora cierta reivindicación, ¿no? Que a mí me parece penosa, pero que mucha gente, bueno, como con cierta simpatía de alguien que tuvo un efecto muy duro sobre este país que seguimos pagando. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El tiempo va lavando y va cambiando las perspectivas. Hay un tiempo a partir del cual, porque estamos mencionando personajes contemporáneos, a partir de cuando vos, suponete, que voy a decir algo polémico, Néstor Kirchner puede ser considerado, Cristina Kirchner, no sé, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner es más rápido, probablemente, igual que la Alfonsín, muerte, claro, porque eso también hace que salga de la escena política. Obviamente el kirchnerismo todavía es un movimiento político y eso lo hace más difícil. En general, cuando terminan los ciclos, creo yo, es más fácil, como pasa en el caso de Alfonsín. El radicalismo actual no tiene absolutamente nada que ver con Alfonsín y entonces puede ser reivindicado por distintas personas, incluso aquellos que están en su momento en contra de él, ¿no? Claro. Y así como personajes que en la época fueron muy polémicos, no sé, Frondizi, Ilia, o sea, que tuvieron enormes controversias políticas, bueno, hoy son vistos de otra manera, ¿no? Y a la inversa, algunos que estaban muy revestidos de bronce, ¿merecerían ser más de latón, digamos? Bueno, sí, qué sé yo creo que hay parte de la... de ciertas celebraciones que hizo el Estado argentino en el pasado a personajes, por ejemplo, los militares de llamadas conquista del desierto, etcétera. La figura de Roca ha sido muy polémica siempre, con lo que sin duda es un personaje absolutamente fundamental para Argentina, ¿no? Pero todos esos personajes son controversiales. Rosas es controversial, Urquiza lo es, Mitre lo son, y sin embargo todos son fundamentales. O sea, más allá de que uno le guste o no le guste, sin ellos no entendés Argentina. Eso es así, Roca ni hablar. Pero varios de las cuestiones que cuando yo iba a la primaria se celebraban sobre la matanza de indígenas, obviamente después me parecen absolutamente reprobables, en el sentido de que uno puede hacer un juicio de valor. Los historiadores en general tratamos de trabajar de la manera más objetiva posible, pero obviamente cuando opinás de algo decís, la verdad que eso es un desastre, ¿no? Sí. Y me parece que está bien hacer esa condena. Y hay algunos olvidadísimos directamente. Sí, Juárez Selman, ¿quién habla? Juárez Selman, y gran corrupto, ¿no? Claro. Igual que Roca, sí. Vos decís olvidadísimo de los que... De que no está general. No está ni en un parnaso de ídolos, ni en... No, lo que pasa es que entre Juárez los Selman cayó en desgracia en su vida por la gran crisis económica en 1990 y perdió el poder, de hecho, y entonces nadie nunca lo reivindicó. Nada. Digamos, pero hay no varios así. Tampoco en contra, nada, ¿viste? Y son no, como porque fue cancelado en ese momento y nunca nadie levantó esa bandera. ¿Y quién tendría que tener un nombre de calle y no lo tiene todavía para vos? Hay varios. Yo tengo uno que le pondría nombre de calle. Un soldado negro que se llamaba Santiago Manul, que hizo una rebelión en Buenos Aires en 1819. Mirá. Hermoso. Y que en nombre de que él le respeten los derechos a los milicianos pobres, ¿no? Un motín que falló, pero que solo encontramos un documento donde él hace un discurso político diciendo vamos a defendernos de que el gobierno abusa de nosotros. Mirá. Y a mí ese tipo de personajes me parecen fabulosos porque son como, olvidados y también construyeron este país, ¿no? Son como los Espartacos de la historia argentina. Exactamente. Y hay varios así, hay varios hombres y mujeres que fueron muy importantes y que se pueden ir recuperando, así como decía antes, ¿no? Como pequeñas estelas de vidas, mucho menos conocidas que la de los grandes personajes. Estoy pensando en próceres que tuvieron muertes heroicas, ¿no? O sea, Güemes. Güemes, por ejemplo, es uno de ellos. Sí. Bueno, podría ser controversial. Vos mencionaste a Dorrego. Seguramente es uno. Bueno, Dorrego, claro, sí, eso es trágica, una muerte terrible. Exacto, tremenda. Su fusilamiento. Bueno, también en esas guerras hubo varios, ¿no? Que el mismo Lavalle termina trágicamente, Florencio Varela asesinado en Montevideo, es decir, Facundo Quiroga, ¿no? Es decir, de ambos bandos terminaron muy mal. Fue una época, digamos, la violencia política en la década de 1830, 1840 es descomunal, ¿no? Pero el mismo Urquiza termina muy mal, ¿no? Pero claro, pero pensaba en lo heroico de morir en batallas. ¿Hubo algún general o algún jefe del ejército de la revolución o del proceso revolucionario? Porque ¿quién era ese que cuando se le acabaron las balas metió piedra en los cañones? No, eso es en la vuelta obligada, ¿no? En el Torne. Está bien, tenés razón. No, el único que murió en combate, o sea, en una escaramuza es Güemes. Que se desangra, sí. Claro. De los grandes generales. Después, obviamente, hubo un montón de oficiales. Rauch lo matan los indígenas, exactamente. Degollados. Como venganza por había hecho masacres en la toldería, ¿no? En 1829, exactamente. Lo pasa de qué sé yo, después Bransen, que era un oficial francés que había peleado con Napoleón y después vino a pelear con el ejército de San Martín.
Racing, murió al frente de la caballería en la victoria de Ituzaingó frente a los brasileños, ¿no? De esos hay varios, pero son menos conocidos que los grandes personajes que no, en general ninguno murió. Ninguno murió en campo de batalla. Sí. La verdad que siempre, a mí me encantan estas cosas. Es apasionante. Poder invitar a alguien que nos va a dar una mirada sobre lo que estamos viviendo hoy también, pero con una perspectiva distinta, porque hablamos de la actualidad con todo lo que ocurrió a propósito de esta decisión ilegal del gobierno de Javier Milei de retirar el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional, pero también hablamos un poco de la historia. Gracias, Gabriel, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, ¿eh? Gabriel Di Melio, uno de los referentes, yo diría, de la divulgación histórica más importantes que tenemos hoy. Por supuesto, un hombre muy joven, que desde hace muchos años viene haciendo te hace montoncito. Te tiró un montoncito. Ya cuando un tipo le sacó 7 años, yo ya para mí ya es muy jovencito, es un pibe. Para mí es más chico que mi hermano más chico, entonces